en la comunidad virtual de la Asociación de Fiscalistas.net, AC, la ANAFINET, para compartir con todos ustedes el programa La Hora del Taxista, y platicaremos en esta ocasión acerca del tratamiento contable y fiscal de los anticipos. Porque como sabemos, este tema de moda ahora con el CFDI 3.3, que pareciera que hoy las políticas de las empresas serán a partir del 1 de agosto, 1 de septiembre, incluso hasta el 1 de diciembre, tendremos el mensaje: no se aceptan anticipos. Porque parece entonces que lejos de tener una facilidad, de tener una simplificación en cuanto al procedimiento, nos damos cuenta que son varios CFDIs que se tienen que emitir para poder respaldar un anticipo. Mientras tanto, quiero invitarte, igual acá es extensiva esta transmisión, hay una parte en Facebook Live y otra que estará disponible aquí en la página de ANAFINET. Compártelo con tus colegas. Saludo con mucho gusto a Adrián de la Ciudad de México, a Ana, a Betsabe, Ciudad de México, Claudio de la Ciudad de México, Cepe Leal, Darwin Damián de Tray García, Veracruz, Elena de Tamaulipas, Felipe de la Maurica, Oaxaca, Fernando de Veracruz, Guillermo, Gustavo de Tepatitlán, Héctor Fitz de Orizaba, Hugo de Guanajuato, Jesús Pérez de Chiapas, José Joel Chamaco de Ciudad de México, José de Jalisco, Juan Hernández de Ciudad de México, Julián de Chiapas, Quique de Tula, Leti de Ciudad de México, Linda de Tuxtepec, Lucero Alegría Juárez, Luis Enrique de Estado de México, Luis Sataray, Luz María Hidalgo, Martín Reyes de Tuxtepec, Marcos de Yucatán, María Ramírez, Maricruz de Ciudad Isla, Mauricio de Morelia, Miguel de Jalapa, Paco de Puebla, Pati de Veracruz, Rafa de Ciudad de México, Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, Rolando Monterrey, Sigfrido de Ensenada, Silvia Rosales de Ciudad de México y Tania de Ciudad de México. Tengan todos una excelente tarde. Bien, iniciamos con la problemática o con primero tener un antecedente general de la aplicación de estos anticipos. Porque antes de este CFDI 3.3, pues tendríamos la aplicación tanto contable, tanto jurídica o legal, y el efecto fiscal respecto a la acumulación o al momento de la acumulación. Sin embargo, no perdamos de vista que ahora se anexa un cuarto elemento o un cuarto enfoque del CFDI 3.3 respecto a cómo se expide el comprobante fiscal. Pero iniciamos tratando de distinguir o tratando de señalar cuándo existe un anticipo. Porque irónicamente la ley del impuesto sobre la renta para personas morales, en su artículo 17, fracción primera, inciso C, establece que hay un momento de acumulación de ingresos para esos contribuyentes del título segundo cuando ya sea que se expida el comprobante fiscal, ya sea que se preste servicio o se enajene el bien, o se cobre total o parcialmente la compensación, inclusive que provengan de anticipos. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el tema de los anticipos? Bueno, a ciencia cierta no tenemos un concepto fiscal, cuál es el alcance del anticipo, toda vez que la ley dice: recibes una operación, por ejemplo, de 100,000 pesos y el anticipo es de 20,000, acumulas 100,000 porque ya tienes el anticipo. Pero tendríamos que remitirnos, tratándose de la compraventa, al concepto de la compraventa, porque entonces, ¿qué vamos a estar analizando o qué es lo que vamos a estar refiriendo? Bueno, primero dice el Código Civil Federal que en su artículo 2248 que hay compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Que la compraventa la podemos contextualizar como la enajenación a que refiere el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Bien, en este orden de ideas tenemos también la percepción, como señala el artículo 2249 del Código Civil Federal.
Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Entonces, para que haya compraventa, necesitamos forzosamente una cosa y un precio en dinero. Ahora, lo que está refiriendo el CFDI 3.3, ¿qué es lo que vamos a comprender o qué es lo que vamos a entender? Porque las guías de llenado, los apéndices, en específico el número 6, establece precisamente este supuesto, de que si falta el precio o si falta la cosa, estamos ante la presencia de un anticipo. Pero 17 fracción primera es C, porque hablaría de un momento de acumulación si refiere a la enajenación. Cuando la enajenación, 14 fracción primera del Código Fiscal de la Federación, a través de la compraventa se perfecciona, se desprenden los efectos fiscales. Pero también observemos qué es lo que dice el artículo 1b de la ley de IVA, que también con anticipos tenemos base del impuesto, caso de la generación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes, aunque nos referimos solamente a las primeras 3 fracciones. Mucho se llega a confundir o no se logra la apreciación del concepto de anticipo y del concepto de pago a cuenta. Porque si bien es cierto, no hay un CFDI, no hay un comprobante fiscal que ampare la totalidad de la operación, al decir, este producto me cuesta 100,000 pesos, ¿cuándo hablo de un anticipo y cuándo hablo de un pago a cuenta? Porque es importante distinguir el tratamiento contable y el tratamiento fiscal, que de acuerdo a la ley 9, el anticipo viene a ser un pasivo. Y dependiendo si estás con un anticipo a tu favor es pasivo o si es a cargo o activo. Veamos estas diferencias entre el concepto de anticipo y el concepto de pago a cuenta. El término de anticipo tiene su origen etimológico en el vocablo latino anticipatio, que significa prever, anteponer, aventajar, adelantar, hacer que algo suceda antes del tiempo esperable, antes de que la cosa o el precio estén definidos. Un anticipo consiste en anunciar o concretar algo que en principio se esperaba para un futuro, ya sea cercano o ya sea lejano. No hay una cosa ni precio y en consecuencia no existe contratación. De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, hay un ingreso acumulable, lo dijimos, artículo 17, fracción primera, inciso C, y el 102 de la ley de renta, de ingreso acumulable para personas físicas. Tiene gravamen para efectos del IVA, con base en el artículo 1b, y se debe de emitir un comprobante fiscal digital por internet, lo que vamos a analizar ya en breve, bajo el concepto de anticipo, que lo relaciona perfectamente el apéndice 6 de la guía de llenado del CFDI. Esto de acuerdo al artículo 29 y al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, y representa una deducción con base en el artículo 27, fracción 18ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ofrece las características del anticipo. Ahora, ¿qué sucede también con el pago a cuenta? Bueno, estos pagos son adelantados a cuenta de un acto jurídico contratado. Yo ya sé que este producto vale 100,000 pesos, ya tengo la cosa, que es un automóvil color fuchsia mexicano, ¿sí? Automático de 10 velocidades, porque así está en el mercado. Si fuera un anticipo, ¿qué dirían? Oye, agencia automotriz, fíjate que quiero un automóvil que nada más tenga 3 asientos, color fuchsia mexicano, que tenga 10 velocidades y que sea automático. No existe en el mercado, pero me dicen, ¿sabes qué, Mario? Sí te lo podemos fabricar, pero necesitamos un anticipo de 500,000 pesos. En tanto sabemos cuánto nos va a costar. A diferencia de pago a cuenta, este vale 1,000,000 de pesos, ya está definido y su precio. Por ello hablamos de un pago a cuenta. Y se liquida, o se liquidará, perdón, con posterioridad. Siguiente, hay una cosa y precio, porque la contraprestación existe. Siguiente característica, se acumula la totalidad de la contraprestación cuando es llevada a cabo por personas morales mercantiles
Esto de acuerdo al artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque en el momento que se expide el comprobante fiscal, en el momento que se entrega el bien, la cosa, ya hay enajenación. Y hay una distinción por acá. Si la operación es celebrada por una asociación civil dedicada a otra sociedad dedicada a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas y pesqueras y personas físicas, su acumulación será conforme al flujo de efectivo. Entonces veamos, yo tengo estudios, por favor, estamos aquí en tus amables órdenes. Yo tengo este bien, esta cosa que vale 100,000 pesos. Elaboro el CFDI. Si yo soy una persona moral del título segundo, que no estoy en las excepciones, los 100,000 pesos los acumulo al momento de entregar el bien o al momento de expedir el comprobante fiscal. Pero, ¿qué pasa si soy sociedad civil o una asociación civil? Y observa muy bien el planteamiento. Dice el artículo 17, fracción primera, en su último párrafo, que las sociedades civiles y las asociaciones civiles acumularán con base a la expresión efectiva tratándose de la prestación de servicios. Si la sociedad civil se dedica a la venta, o pensemos, esta fuera una memoria USB de 64 GB. Ahí está. Cuesta 1,000 pesos, 2,000 pesos. Emite el CFDI porque resulta que esta memoria USB tiene leyes fiscales, resolución miscelánea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué momento acumularía esto? Pensando que hoy, 8 de agosto de 2017, realizo la enajenación y me lo van a pagar en septiembre. Hoy elaboro un PPD con método de pago PPD y forma de pago 99, pero me lo van a pagar en el mes de septiembre. Me van a pagar, pensemos, la mitad, que sean, les había dicho 2,000 pesos, me van a pagar a nivel de septiembre 1,000 pesos. ¿Cuándo acumulo? Hoy, agosto, ¿acumulo 2,000 o acumulo 1,000? Porque dense cuenta, ya tenemos la distinción de un pago a cuenta, que no refiere necesariamente a un anticipo. En la opinión de un servidor, acumularía 2,000 pesos porque no nos estamos refiriendo a prestación de servicios. Estoy enajenando un bien o, en este caso, hablaría de la prestación de servicio. ¿Por qué de la prestación de servicio? Pensemos ahora lo siguiente. Yo soy arquitecto y te voy a prestar el servicio de remodelación de una casa habitación. ¿Cuánto? 100,000 pesos. Elaboro el CFDI y, bueno, hablamos de una sociedad civil, pero es un despacho de arquitectos y se va a prestar el servicio por 100,000 pesos. Hoy agosto me pagan 20,000, mañana septiembre me pagan 30,000. ¿Cuánto acumulo en agosto? 20,000, porque ese sí es una prestación de servicios y corresponde a un pago a cuenta. Regresamos aquí al material. Dependiendo del acto que se contrate, viene la causación con base al artículo 1 de la ley de IVA. Tendríamos que ver el artículo 8, artículo 14 y el artículo 18, tratándose de enajenación, prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Y se debe de emitir el comprobante fiscal considerando el pago en parcialidades, es decir, debemos emitir un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que éste se realice y se expedirá otro por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente, los cuales deberán señalar el folio del CFDI por el total de la operación, además del valor total de la contraprestación y el monto de los impuestos retenidos, así como los impuestos trasladados, desglosando por cada una de ellas las tasas correspondientes. Esto de acuerdo al artículo 29A, fracción séptima, inciso B del Código Fiscal de la Federación. Y otra característica de pago a cuenta es que son deducibles cuando cumplan con los requisitos del artículo 27 del Código Fiscal, perdón, de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Hay un error de la correlación. Entonces, nótese que no podemos hacer un tratamiento similar al anticipo que al pago a cuenta. El pago a cuenta necesariamente va a llevar un pago en parcialidades y este será entonces, ya dijimos, PPD 99
y me estaría obligando a utilizar el complemento para recepción de pagos a que refiere la regla 2.7.1.35. Y bueno, lo que habíamos platicado de la acumulación para efectos de la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 17, cuando dice que para efectos del artículo 16 de la ley se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente, tratándose de, inciso C, se cobre o sea exigible total o parcialmente el servicio o el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provengan de anticipos. Vean, entonces, el problema al cual nos vamos a enfrentar ahora con el llenado del CFDI por estas operaciones. Hasta aquí, estimados amigos que nos están acompañando, alguna duda, algún comentario, por favor, estamos atentos antes de iniciar con ya la emisión del CFDI. Saludos a Héctor Sergio Izaba, Rodolfo Flores, Chihuahua, José Jalisco. Por ahí hay planes de que estemos en Guadalajara. Vamos a estar por ahí, José. Vamos a ahí compartir algo. Marco Antonio Reyes, Oaxaca. Vamos a estar también en Oaxaca en breve por ahí. Bueno, la guía del llenado, que ya se convirtió en una legislación interna y de uso casi obligatorio para los contribuyentes respecto a la emisión del CFDI 3.3. Ayer precisamente tuvo modificaciones que pues muchos ahí están comentando que son sustanciales, hay quienes dicen no te capacites porque vienen más cambios, en fin. Va a depender de la óptica, porque si la emisión o la recepción de la versión 3.3, aunque no quieras, tienes que ya empezar a trabajar y se establecen estos apéndices de la guía del llenado donde vienen secciones como por ejemplo definiciones, como viene el caso de los anticipos y otros tratamientos. El que estamos aquí analizando es el relativo a los anticipos, que viene de dos partes. La primera, la información, y si me permite es un tanto cruda y técnica del anexo 20, y luego veremos un caso práctico un tanto digerido. Saludo a Edwin Jan, si no me equivoco, hasta Campeche. Saludos. Iniciamos. ¿Qué es lo que establece la guía del llenado? Considerando los previos, en donde se señala que este procedimiento es solo para facturación de operaciones en las cuales existen pagos de anticipos, por lo cual tú y yo debemos tener en cuenta lo siguiente. 1. Si la operación de que se trata se refiere a la entrega de una cantidad por concepto de garantía o depósito, es decir, la cantidad de entrega de una cantidad que garantiza la realización o cumplimiento de alguna condición, como sucede en el caso de arrendamiento, no estamos en el caso de un anticipo, porque ya hay una cosa, bueno, no hablamos de una contraprestación, sino que hablamos de un precio y hablamos del uso o goce de un bien que ya está definido. Segundo, en el caso de operaciones en las cuales ya existe un acuerdo sobre el bien o el servicio que se va a adquirir y de su precio, aunque se trate de un acuerdo no escrito y el comprador o adquirente de servicio realiza el pago de una parte del precio, estamos ante una venta de facilidades y no ante anticipo. Lo que te comentaba, ya un pago a cuenta. Está definido el precio y la cosa también está definida. Por ello, ese tratamiento no es aplicable para estas operaciones, solo para los anticipos. Recordando que cuando tengo pago a cuenta, operan las parcialidades. ¿En qué casos tenemos anticipos? 1. No conoces o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo. Y 2. No se conoce o no se ha determinado ni el bien o servicio que se va a adquirir ni el precio del mismo. Pensemos que a lo mejor alguien quiere adquirir ganado. Ahí está la vaca, no sabemos los becerros cómo van a venir, o una producción, que sea mango, plátano, fresa, chile, lo que tú quieras. Yo compro de una vez sin haber cosechado. Ahí hablamos de un anticipo. Primer caso, en la emisión de CFDI de anticipos.
El contribuyente, al momento de recibir un anticipo, debe emitir un comprobante fiscal digital por Internet por el valor del anticipo y deberá registrar en los siguientes campos la información que a continuación se describe. Te platicaba entonces que este es un automóvil de 10 velocidades, color Fusion mexicano y que es automático, pensemos, no existe en el mercado. Y la agencia automotriz me pide 500,000 pesos. Entonces la agencia automotriz me debe de expedir hoy, 8 de agosto, un CFDI de ingresos por esta operación. Pero ¿qué debe de poner el concepto? Veamos. En primer lugar, debe de ser un comprobante de ingresos. 2. En forma de pago, se debe registrar la clave del catálogo. Considerando 1. Si es un anticipo, se debe registrar la clave con la que se realizó el pago. Pensamos que yo lo hice con transferencia, le van a poner 03. Si es un anticipo usando el saldo remanente de un pago previo, se utilizará la clave 99 por definir. Esto hay que verlo muy bien porque una clave 99 por definir, ¿con qué está relacionado? Con un PPD. ¿Y por qué este inciso B señala el tratamiento? Bueno, pensamos que, a ver si me ocurre, yo tengo este bien, ¿sí? Que a lo mejor cuesta, no sé, 80,000 pesos. Pero al final de cuentas, no fue 80,000, sino que costó 70,000. Pero yo tenía anticipos por 80,000. Entonces me queda un saldo de 10,000, mismo que puedo aplicar en este nuevo. Puede tener mucho cuidado y adecuar las políticas, porque nos está diciendo entonces que si hay un saldo, le debo de poner la clave 99. En mi opinión, yo sé que la guía para eso sirve, para orientar y marcar la línea. En mi opinión le pondría 03, como fue como pagué el primer anticipo del cual se genera el remanente o el saldo. C. Neto de pago, en ese campo debe existir la clave PV, pago en una exhibición, y es correcto, porque al momento de expedir el CFDI de ingresos, yo estoy cobrando la contraprestación. D. Nodos CFDI relacionados no debe existir. ¿A qué refiere el nodo CFDI relacionados? Bueno, ahora entonces yo tengo dos CFDIs, ¿sí? Pensemos que este lo hice en mayo de 2017. Ahí tengo el anticipo. Y hoy, agosto, se está concretando la operación. Entonces, cuando hago aquí la totalidad, el millón de pesos que costará el automóvil que platicábamos, ¿sí? Yo lo debo relacionar con este, en donde está el anticipo. Porque si no utilizo el atributo CFDI relacionado, bueno, se puede entender que son dos CFDI de ingresos totalmente diferentes. El nuevo concepto debe existir. Vamos a poner la clave servicios de facturación 84111506, le pondremos valor 1 y la clave de la unidad de medida será A. Y en este campo se debe registrar el valor con la descripción anticipo del bien o del servicio. Es lo que está proponiendo la guía del llenado. 2. Vamos a emitir, después del CFDI de ingresos, el CFDI por el valor total de la operación. El contribuyente, al momento de concretar la operación y recibir el pago de la contraprestación, debe emitir otro CFDI de ingresos y registrar en los siguientes campos la información que a continuación se describe. En forma de pago, se va a poner la que corresponda, como lo estamos mirando. 2. El método de pago se registra la clave del método de pago, ya sea, en este caso sería un PV. En CFDI relacionados, ahora sí debe existir porque ya es un CFDI posterior, desde luego y obvio, a uno anterior. Y tenemos entonces el tipo de relación. Voy a registrar la clave 07 por aplicación de anticipos, a efecto de relacionar este comprobante con el del anticipo emitido anteriormente. Y luego el nodo CFDI relacionado sí debe existir y debo de señalar o correlacionar
el folio fiscal, la clave UUID, identificador único universal. Es importante, dice la guía de allenado, que si al momento de emitir el CFDI por el valor total de la operación no se realiza el pago de la diferencia entre el CFDI por el valor total de la operación y el de egreso, se debe emitir un CFDI con el complemento para la recepción de pagos por cada pago recibido. ¿Qué está diciendo? A ver, si por ejemplo hoy se concreta la operación que es 8 de agosto y no nos referimos a que hoy me lo pagaron, sino me lo van a pagar el día viernes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como al momento de expedir el CFDI hoy por la totalidad de la operación, en donde se espera que se liquide el remanente de la operación, entonces el viernes que yo cobre debo de emitir el complemento para recepción de pagos. Y tercer elemento de esta emisión del comprobante fiscal, se emite un CFDI por el valor total de la operación y el contribuyente debe emitir el CFDI de egresos por el valor del anticipo aplicado y registrar en los siguientes campos la información que a continuación se describe. Tipo de comprobante, egreso. Forma de pago, la clave 30, aplicación de anticipos. Método de pago, PUE, porque se supone que todo está en condiciones perfectas. Anticipo PUE, totalidad de la operación PUE y egresos PUE. Nodos relacionados debe existir. ¿Con cuál se va a relacionar? Veamos. Se pone la clave 07 del catálogo tipo de relación a efectos de relacionar este comprobante con el de valor total de la operación emitido anteriormente. Y este nodo no debe existir. Pero este no debe existir el del CFDI relacionado con el UUID. Entonces, mira todas las líneas que se van generando desde el ingreso o los ingresos por anticipos, el ingreso por la totalidad y luego el de egresos. Tienen que irse relacionando con ese nodo CFDI relacionado. El nuevo concepto, solo debe existir un concepto en este comprobante. Otra vez, así como el anticipo, le pondré servicio de facturación 1, actividad, y en la descripción le pondré aplicación de anticipo. En valor unitario le pondremos el monto descontado como anticipo antes de impuestos. ¿Cuál? El del ingreso. Y acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo va el flujo de la emisión de los CFDIs. Obsérvese si se alcanza a vislumbrar. En la 1 tenemos emisión del CFDI por el valor total del anticipo recibido. Acá son 6.000 pesos masiva, 6.960. Es uno de ingresos. Luego viene el CFDI por el valor total de la operación. Tenemos que son 11.600. ¿Sí? Relaciono este con el anterior y tipo de relación le pongo 07, CFDI por aplicación de anticipos. Y 3, yo tendría un CFDI de ingresos con los datos del primero, pero relacionados ahora con el folio fiscal de la totalidad de la operación. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, estimados amigos que nos acompañan en la sala virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC? Por favor, si estamos bien, porque ahora viene otro caso cuando nos referimos a la aplicación de anticipo con remanente en la contraprestación. Pareciera que todo va bien por ahí. Veamos. El contribuyente, al momento de recibir el anticipo, debe emitir un comprobante fiscal de internet por el anticipo. Ya lo que habíamos visto. ¿Sí? Ya lo habíamos visto en el primer punto. Silvia Rosales, en cuanto al enlace de los CFDIs, por favor, estoy atento. En el concepto ya lo vimos, estamos en la primera etapa, el ingreso por anticipo. Segundo, se debe de emitir un CFDI por el remanente. Son dos alternativas. En la alternativa A tengo anticipo, aquí estamos, tengo totalidad y tengo egreso. En el segundo caso tengo anticipo A y luego un ingreso por el remanente y se acabó. Veamos.
El contribuyente, al recibir el pago del remanente de la contraprestación, debe emitir un CFDI por el monto total del remanente y registrar los siguientes campos de información: tipo de comprobante de ingreso, forma de pago, pensamos 02 cheque, método de pago, la que corresponda, PUE, CFDI relacionado si debe existir, tipo de relación 07, aplicación de anticipos. El nodo de VID se debe de relacionar. La descripción: se registra la descripción de bien de servicio propio de la empresa por cada concepto. Aquí debo de poner prestación o generación de playeras para fines electorales del partido morado, por decir algo. Valor unitario, el valor por cada concepto y el descuento, que aquí recordemos que en el CFDI 3.3 no hay conceptos negativos. Lo voy a considerar como un descuento, ¿sí? Descuento en positivo que aritméticamente restará. Y aquí tenemos un ejemplo, mira, fácil y sencillo. Un CFDI por anticipo y otro CFDI por la totalidad. Tengo aquí valor unitario de 10.000, descuento 6.000. ¿Cuál es 6.000? El del anticipo. Y la relación, ahora sí, del comprobante 2, tomando el fuero fiscal del comprobante número 1. Y esos son los dos planteamientos que está proponiendo la guía del llenado. Ahora, después de ver esta parte técnica o esta parte un tanto cruda, permítame por favor, veamos este caso práctico. No sé si hubiera alguna duda o algún comentario, por favor. Si hubiera alguna duda, comentario, por favor. Creo que todo va bien. Silvia, María, yo, Tomás, Ciudad de México, creo que vamos bien. María Silvia Rosales, podemos ver nuevamente el ejemplo. ¿Cuál Silvia? A ver, perdón, me perdí aquí en los comentarios. Creo que sería este. Regreso a petición de Silvia Rosales de la Ciudad de México, es este. ¿Es este, Silvia? ¿Tenemos? Ok, aquí está. 1, 2 y 3. El 1 corresponde al anticipo. Por estos 500,000 pesos que yo doy para este bien. Ahí está, no sé cómo va a quedar, ni siquiera sé el precio, pero yo doy 500,000. Luego dice 2, se emite un CFDI por el valor total. Ya cuando se concreta la operación, fíjate que ahora este automóvil costará 1,5 millones de pesos. Van a facturar un automóvil marca alemana o marca italiana, color piso mexicano, de 10 velocidades, etcétera, 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 con valor de 1,5 millones de pesos más el IVA de 240,000, total 1,740,000 pesos. Este comprobante 2 se relacionará con el 1 y tendrá la forma de pago 07, pero la 30, aplicación de anticipos. Tipo de relación 07, aplicación de anticipos. Y luego, para no duplicar la suma de 1 de 500,000 más la suma de 2 de 1,5, que son los 2 millones de pesos, viene un tercer CFDI, que este es de egresos. Egresos que se relaciona con el comprobante número 2, para que ahí se resten los efectos aritméticos. Al finalizar, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 1,5 millones más el IVA, porque 1 y 3 quedan netos después de su aplicación. ¿Quedó bien por ahí, Silvia? Si no, lo volvemos a explicar. Pero creo que ahorita se puede perfeccionar con este caso práctico que ya trae un planteamiento un tanto general que nos puede ayudar y nos puede auxiliar perfectamente con base a este planteamiento. Dice María Ramírez, un favor, que gustes, María, por favor, estamos aquí con toda la disposición en la comunidad virtual de la ANAFNET. Dice, ¿podría repetir el concepto del CFDI 1 del anticipo? A ver, quiero avanzar por acá, ¿dónde tenemos? Si gustas, lo vemos acá en la parte práctica, María Ramírez, si me permites, para que ya lo volvamos a aplicar. ¿Cómo es que queda? Bueno, ya vimos, caso práctico, los considerandos que dice la guía de llenado.
cuando no hay anticipo, en qué casos sí hay anticipo. Dice, la empresa Nueva Factura, el 18 de julio, recibe un anticipo de 10,000 pesos. No se sabe qué bien, ni mucho menos el precio. Hasta el 30 de julio se concreta la operación, compra de una maquinaria para bordados de playeras con un precio de 464,000 pesos. Nótese que el 18 de julio tuvo que haber emitido un CFDI por 10,000 pesos. Y es la pregunta que está haciendo María Ramírez y Celia del Estado de México. ¿Qué debo de poner? Ahora lo vemos. Pero el 30 de julio ya se sabe la cosa y ya se sabe el precio. La nueva factura decide aplicar el procedimiento A del apéndice 6. ¿Se acuerdan cuál era el procedimiento A? Ingreso por anticipo, ingreso por totalidad y egreso por cancelación aritmética del anticipo. El procedimiento B, ¿cuál era? Anticipo, ingreso y luego ingreso por el remanente y se acabó. Es decir, facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso, en el cual se deben emitir 3 comprobantes conforme a lo siguiente. Ya dijimos, un ingreso por el anticipo, un ingreso por el total de la operación y un egreso para restar el importe aritmético. 1. Emisión de la factura electrónica por el anticipo. El 18 de julio se emite el CFDI por 10,000 pesos de la siguiente forma. Y aquí está el esquema gráfico. Datos del emisor ya los tenemos, folio fiscal. Dijimos que es un tipo de ingreso. Ponemos los datos del receptor, su RFC, el uso que le va a dar, la clave del producto, ¿recuerdas? Servicios de facturación, cantidad 1, clave de la unidad de medida A, del producto del servicio, la descripción, perdón, es anticipo del bien o del servicio. Así, en teoría, todos los CFDIs, ya sea apéndice A o apéndice B, en donde se están reconociendo los anticipos, deben de llevar ese concepto. Anticipo del bien o del servicio, viene el valor unitario y el importe. Observa, solo debe existir un concepto. Se registra el monto desglosando los impuestos. No puedo poner en un CFDI anticipo, anticipo, anticipo. No, es nada más uno. Porque se supone que por anticipo viene su CFDI. Porque de acuerdo al apéndice 6, en la opción A, yo tendría tantos egresos como anticipos. Y luego, se registra la forma en cómo se recibió el anticipo, ya sea con cheque 02 y pago en una sola exhibición. Debe de ser un PUE, a excepción del caso que contemplaba que previamente existió por ahí un remanente o un saldo a favor. Eso igual que puede servir para estos efectos. Ok. Luego veamos qué pasa con la totalidad de la operación. A ver, tenemos... ¿Ya estamos en el 2? No, estamos acá. Emisión de la factura por la totalidad. El 30 de julio se concreta la operación, la cual consiste en la venta de una maquinaria, por la que la factura recibe un cheque por el valor de 454,000 pesos menos el anticipo. ¿Cómo debe de hacer el CFDI? Veamos. Emisor, movimiento, tipo de CFDI es ingresos. Se van a registrar los datos del servicio y su precio. Aquí dice la clave del producto, la que le corresponde. La clave de unidad es una pieza. Descripción, maquinaria para bordados industriales, de playeras, no sé, lo que tú quieras. Y se pone el importe total de la operación. Quedarán 464,000 pesos. Entonces tengo 10,000 del CFDI 1 más 464,000 del 2. Tengo la operación por 474,000 pesos. Pero observa cómo aquí viene una relación del folio fiscal del CFDI 1 por los ingresos. Nota, si al emitir la factura, el CFDI, no recibes el pago de la diferencia entre el valor total de la operación y el anticipo recibido en el campo forma de pago de la factura electrónica, debes de regresar la clave PPD y con posterioridad emitir un nuevo CFDI con el complemento en ceros, CFDI en ceros,
que incluya el complemento para la recepción de pagos por cada pago o pagos que se reciban. Y viene ahora el CFDI de egresos. El 30 de julio se emite la factura electrónica de tipo egreso, es decir, el mismo día de la emisión de la factura electrónica por el valor total de la operación, aunque no necesariamente debe ser en el mismo momento o día, por el valor de 10,000 pesos, quedando de la siguiente forma. Yo recomiendo que sea el mismo día, porque luego se van pasando los egresos y nos podemos confundir. Aquí estoy aquí estoy cobrando el remanente. Aquí estoy emitiendo el CFDI por el valor total de la operación y aquí estoy emitiendo el egresos para contrarrestar el efecto aritmético de la primera operación. CFDI de tipo egresos. Se va a registrar el monto descontado como anticipo. ¿Cuál? Los 10,000 pesos. ¿Te acuerdas? Voy a regresar al 1. Debe de ser por los 10,000 pesos que se recibieron. ¿Qué es lo que tenemos acá? Mira, 10,000 pesos. Aquí se observa, cuando recibí el 14 de julio, y en el 3 debo de estar quitando ese efecto aritmético. CFDI relacionados tipo relación 07, aplicación de anticipos, folio fiscal cual se relaciona el folio fiscal del comprobante emitido por el valor total de la operación. Porque entonces, 1 dijimos anticipo, 2 totalidad y 3 egresos. En el folio 2, ¿sí? Voy a relacionar el folio fiscal del comprobante 1. En el CFDI 3, que es de egresos, voy a relacionar el folio fiscal del CFDI 2. Y con eso, yo ya estoy teniendo las operaciones por anticipos con la emisión del CFDI. Vamos amigos, ¿alguna duda, algún comentario que tengan por ahí? Por favor, estamos aquí atentos a sus comentarios, a sus inquietudes, saludos que pudieran existir al respecto, por favor. Estoy aquí atento. Celia, si quedó claro. Celia, María Ramírez, más amigos que nos están acompañando. María, muchas gracias, excelente, no, al contrario. Héctor Fis. Julio, amigo, hasta Comitán de Domínguez. ¿Qué va a pasar con los inventarios si se tiene el CFDI por el total de la operación cuando hay pagos a cuenta y el bien todavía no se tiene? A ver, ¿qué va a pasar con los inventarios si se tiene el CFDI por el total de la operación cuando hay pagos a cuenta y el bien todavía no se tiene? Bueno, es que aquí, estimado Julio, si es persona moral, entramos al tema del costo de lo vendido, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, yo tengo la compra o la adquisición de esos inventarios, tengo mi CFDI, pero ahora veamos a la otra parte, el receptor, perdón, el emisor de ese CFDI, que yo soy el receptor, difícilmente me va a emitir un CFDI sin tener el inventario. Debe de existir, por ello la figura de los anticipos. Silvia, y los pagos a cuenta solo se hace tener CFDI por el pago a cuenta y en el total se descuenta el pago a cuenta. No, Silvia, no. Ahí hablamos de los pagos en parcialidades. Un pago a cuenta es decir, bueno, este automóvil del año 1970, ¿sí? No quiero decir marcas, te cuesta 200,000 pesos. Ya tengo cosa y ya tengo precio. Pero entonces, ¿qué es lo que hago? Voy generando esos pagos a cuenta para que luego me lo traigan. ¿Sí? Por eso dice, existe el CFDI en parcialidades PPD 99 y por cada pago a cuenta vendría el uso del complemento para recepción de pagos. Héctor Spix de Orizaba, uso sector primario. Tengo uno pendiente por programar, Héctor Spix, ya lo voy a agendar y les aviso. Yo creo que esta semana lo organizamos. Ahí en mi Facebook lo pueden checar, o si no, les invito, estimados amigos, a que nos acompañen en nuestras redes sociales, allá en ICAF, el Instituto de Capacitación de Estudios Fiscales. Estamos en Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y tenemos nuestros datos de contacto aquí en el celular 962-601-29
2554 o alguna duda al teléfono 64, 01 962 64 256 18. Bueno, creo que por ahí son todas las dudas, los comentarios, estimados amigos. Ha sido un gusto estar con todos ustedes para compartir esta información. Cualquier duda, por favor, yo estoy a las órdenes después de esta transmisión para lo que se ofrezca. Mientras tanto, deseo que tengas un excelente martes y, si todo sale bien, nos saludamos en una próxima emisión de La Hora del Taxista en la sala virtual de la ANAFINED, la Asociación Nacional de Especialistas.net AC, de parte de tu servidor y amigo Mario Orlando Beltrán López. Buenas tardes.